A continuación, vamos a ver la regla de la cadena para la derivación en funciones de varias variables. En este caso tenemos una función de varias variables que es z igual a 2x y cuadrado, donde además cada, uno cada una de las variables tiene diferentes parámetros. En ese caso, x depende de parámetros como s y t. Igualmente, y también depende de otros parámetros s y t. Entonces, la regla de la cadena nos dice que realicemos el siguiente diagrama. Entonces tengo la función z, donde se llama el diagrama de árbol, donde z depende tanto de x como de y depende de s y depende de t. Igualmente y depende de s y depende de t. Entonces tenemos este diagrama de árbol para realizar la regla de la cadena. En este caso vamos a calcular la derivada de la función con respecto a s y con respecto a y. Sí, vamos a calcular la función respecto a s y la función respecto a t. Entonces, ¿para qué me sirve este diagrama? Primero, entonces debo calcular la derivada parcial respecto a x. Entonces, calculo la derivada parcial con respecto a ese valor. Entonces, miren, la derivada parcial con respecto a x simplemente será 2y al cuadrado. Y acá voy a calcular la derivada parcial con respecto a y. Entonces, la derivada parcial con respecto a y será igual a 4x y. A continuación voy a calcular la derivada con respecto a s y la voy a denominar derivada respecto a s. Bueno, ahí no se mira muy bien la s. Respecto a s de la función que depende de las variables x, y, pero en este caso son parámetros de la función. Entonces yo derivo con respecto a s esta función. Entonces t es una constante, por lo tanto va a ser igual a 0. Y cuando tengo una función e, entonces ya sabemos cómo derivamos, ¿sí o no? De la derivada interna por la misma función. Y esta será la derivada con respecto a s. Ahora voy a calcular la derivada con respecto a t. Y esto será igual a simplemente 2t. Porque este parámetro de aquí es una constante. Igualmente para el lado de acá. Entonces voy a calcular la derivada con respecto a s de la función de varias variables. Entonces será esta parte, miren, esta parte. Cuando derivo con respecto a s tengo 4s. Y cuando derivo con respecto a t, esto será igual a simplemente esta parte de aquí. 5, derivada interna, coseno de 5t. ¿Listo? Entonces, tengo las derivadas parciales, como lo es esta, como lo es esta.
como los estas, las primeras derivadas con respecto a cada una de las variables de esa función. Entonces, miren, aquí tengo 2y cuadrado. Y acá tengo 4xy. Ahora sí tengo la derivada de f de s, que será igual a 2e a la 2s. Y tengo la derivada con respecto a t, que será 2t. Igualmente para y tengo fs, que es igual a 4s. Y tengo para t, que es 5 coseno de 5t. Entonces miren, para calcular la derivada de esta función, la derivada grande, pongámosle, pongámosle de la siguiente manera otra notación para diferenciarlo. Entonces miren, la derivada de z con respecto a ds, entonces será igual, miren, a la derivada de x, 2y cuadrado, por la derivada de s, en este caso, que será 2e a la 2s, más, miren, porque esa es una abertura, la derivada de y, 4xy por 4s. Y esta será la derivada de la función con respecto a s. Ahora sí, la derivada de la función, derivada de z, con respecto a t, será igual también. Entonces, será 2y cuadrado por 2t más 4xy por 5 coseno de 5t. Entonces, la regla de la cadena nos permite encontrar esta solución. Si yo les pidiera de una función donde tenga diferentes parámetros, encontrar la derivada de estos parámetros, ustedes tienen que hacer primero este árbol de funciones y con ese pueden calcular las derivadas. Entonces, bueno, el resultado acá ya simplemente es operar, que sería 4y cuadrado por e a la 2s más 16 x y s. Igual para este 4y cuadrado t más 20 xy por coseno de 5t. Entonces, cuando yo o cuando ustedes encuentren una función donde haya, nuevamente, cada una de estas variables dependa
de otros parámetros, ustedes pueden calcular esa derivada gracias a la regla de la cadena, realizando este árbol de derivadas. Y es así como se realiza este ejercicio.